Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice la palabra de Dios: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: ¡Calla, enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? El tema de hoy es lecciones de fe en medio de la tempestad. Lecciones de fe en medio de la tempestad. Y yo pienso que muchas son las lecciones que Jesús transmitió. La Biblia lo dice, los evangelios lo relatan. Muchas son las lecciones de fe que Jesús transmitió a sus discípulos. Y Él lo hizo desde diferentes escenarios: sobre las laderas de las montañas, en la sinagoga, en las plazas, en la calle. Había muchos escenarios desde donde Jesús transmitió enseñanzas de fe a sus discípulos. En esta oportunidad, y como lo vieron en el vídeo, el escenario no es algo habitual ni común para que un maestro enseñe, pero Jesús es así. Él los lleva a un lugar no tan usual, el mismo mar, un lugar lleno de tormenta, de tempestad, de agua, de rayos, bueno, de tantas cosas. Imagínense, ¿qué alumno quisiera ir a aprender algo de su maestro en un lugar así? Ellos no se imaginaron que ese escenario de aprendizaje sería más que un lugar donde él iba a exponer una prédica. No, él no iba a exponer una prédica. Ellos tenían que ser parte de la prédica. Ellos tenían que ser de un momento, por hablarlo de alguna manera, protagonistas de la prédica. No escucharían un sermón de fe, vivirían un sermón de fe. Pensando en el tema de hoy, lecciones de fe en medio de la tempestad, vamos a mirar el texto y vamos a extractar 3 lecciones de fe que de seguro nos pueden ayudar a entender por qué debemos enfrentar situaciones difíciles aunque Dios esté con nosotros. Y esto me encanta. ¿Por qué debemos enfrentar situaciones difíciles si se supone que Dios está con nosotros? ¿Vale? Entonces, la primera lección de fe que quiero destacar aquí es: la obediencia a Cristo no impide o no impidió la tormenta. Esa es la primera lección de fe, ¿no? Y es bueno pensar en esto porque cuando nos encursamos en este camino de la fe, cuando decidimos seguir a Jesús, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, pensamos: bueno, si Dios está de nuestro lado, nuestra vida tiene que ser maravillosa y no tendremos por qué enfrentar situaciones difíciles ni complicadas. Tenemos que siempre estar levantando la bandera de victoria porque sencillamente Dios está ahí. Y si Dios está ahí, no tiene por qué pasarnos nada. Dice el versículo 35: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y quiero que te quedes con esta frase porque esta frase es fundamental en la prédica de hoy. Pasemos al otro lado, no la borres, tenla ahí en tu corazón y en tu mente porque va a ser algo que nos va a ayudar a comprender todo el texto. ¿Qué es esto de pasemos al otro lado? Es una orden directa. Cristo les está diciendo a sus discípulos: vamos a ir al otro lado del lago. No les está diciendo: ¿quiere alguno pasar conmigo al otro lado? O muchachos, ¿qué les parece si pasamos al otro lado? No, Él les está dando una orden directa: pasemos al otro lado, ya está siendo claro y directo.
Ante esta orden, y pese al trajín del día, porque cuando ustedes leen el texto anterior, o el contexto más bien, Jesús ha estado predicando durante todo el día. La gente le ha seguido desde muy lejos, y hay, imagínense, una multitud de personas a la orilla. Él, al ver esa gran multitud de personas, tiene que pedirle a Pedro que le arrime o le alcance una barca, y él desde la barca empieza a predicar, porque es que es tanto el gentío que no puede estar a la orilla, tiene que estar en la barca predicando, y está haciendo una excelente exposición. La parábola del sembrador es una de las cosas que él está predicando, la semilla de mostaza. Está hablando sobre el reino anteriormente. Y eso demora su tiempo, a tal punto de que en ese día ministerial, porque fue un día de ministerio, al final les dice el Señor: despidan a la multitud y subamos a la barca. Pasemos al otro lado. Ellos despidieron a la multitud, dice versículo 36. Despidiendo a la multitud, se tomaron como estaba en la barca, ¿cierto? Y allí había también otras barcas. Pero póngase cuidado esta escena. Me gusta exprimir un poquito el texto, porque después de estar todo un día predicando, ellos ayudando al maestro, cuadrando la cosa, quizás reteniendo un poco a la gente para que no le oprimiesen, lo usual, no sé cómo les parece a ustedes cuando terminan nuestros cultos, ¿cierto? Que uno se despide de sus hermanos, que somos pues los que somos, pero pónganse ustedes a pensar despedir una multitud. Y Jesús dice: despidan la multitud. Señor, pero hemos estado todo el día escuchando, y ahora sí hay que despedir la multitud. Hay que cerrar con broche de oro el día. Hay que salir, relacionarlos, tocarlos, darles la bendición. El Dios te bendiga, hasta luego, hasta pronto, nos vemos luego en algún lugar donde esté yo predicando, allí nos volveremos a encontrar, ¿vale? Entonces es algo interesante esta parte. La cosa no termina ahí, pues Marcos narra en el 36 que habían otras barcas, o sea, despiden la multitud, hay otras barcas. Marcos quiere dejar eso registrado ahí por alguna razón. Y hay dos detalles aquí para tener en cuenta. Hay una orden directa para sus discípulos: pasemos al otro lado, pero hay una invitación específica, porque aunque habían con él otras barcas, Jesús solo subió a la barca donde estaban ellos. Vamos a esta barca y vamos a ir al otro lado. En este sentido quiero destacar que tanto la obediencia a Cristo y la fe en Él es personal, ¿vale? Cuando el Señor nos invita a pasar al otro lado y cuando Él se sube a la embarcación con nosotros, es algo muy personal, algo que tiene que ver contigo, conmigo. Tú y el Señor, yo y el Señor. Cada persona ha de responder a la invitación que Cristo hace, y cada persona debe vivir su propia experiencia de fe. O sea, cada persona debe saber que Jesús está con él en su propia barca. Tú debes estar seguro de eso. Cuando Jesús te invita a ti, créeme que no lo hace masivamente, Él lo hace de manera personal, directa, tú y Él. ¿Por qué? Porque durante el trayecto de tu vida cristiana, eso es lo que Dios quiere que se mantenga, una relación personal con Él. Hablamos tanto, ¿no?, de eso de comunión personal, relación personal. Claro, la invitación es personal porque Él quiere seguir teniendo una relación personal contigo. Que tú vivas tus propias experiencias de fe. No que te cuenten otras experiencias de fe, aunque son muy edificantes, son bonitas. A mí me encanta escuchar cuando Dios hace algo en la vida de otros hermanos. Eso a mí me edifica. Pero me edifica mucho más cuando soy yo el que experimento a Cristo. Cuando soy yo el que tengo mi propia experiencia con Dios. Eso es lo que me hace que yo tenga una relación más estrecha con Él. Leamos un texto en Juan capítulo 21, versículo 20 y 22. Juan capítulo 21, versículo 20 y 22, haciendo alusión de que seguir a Cristo es algo personal, ¿vale? Estoy enfatizando este punto. Y dice ahí Juan 20, 21 al 22, volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor,
¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Versículo 22, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro está un poco celoso porque Juan, de hecho Juan escribe en su evangelio: el discípulo amado, o sea, se sentía amado por el Señor. Y es verdad, no había un favoritismo hacia Juan. Yo creo que Jesús amaba a todos sus discípulos, hasta el mismo Judas, porque el amor de Dios no es un amor falso, es un amor real. O sea, que aún el mismo que le iba a traicionar, Jesús lo amaba también. Pero Juan especialmente se sentía amado por Jesús, seguramente porque estaba más al lado de él, se recostaba sobre su pecho, escuchaba los latidos de su corazón, estaba mucho más apegado al Señor. Era como ese hijo menor de casa, ¿no? Creo que los que más apegados se vuelven a uno son esos más pequeñitos, ¿no? Y Juan es como un pequeñito, está súper apegado a su Señor. Y no sé si es un celo que tiene Pedro o tiene algo ahí contra Juan. Y dice: ¿y qué? ¿Y este qué? Y Jesús le dice: ¿pero qué? ¿Cuál es tu problema, Pedro? Si yo quiero que Juan se quede hasta el final, pues se quedará. Y tú, sígueme tú a mí. Es algo personal. Sígueme tú, no compares tu fe con la de otros. Deja que las otras barcas tengan su momento. Dice: habían allí también con él otras barcas. Ellas vivirán sus propias experiencias de fe en medio de la tempestad. Ahora bien, ellos están dispuestos a obedecer, acatan la orden de su Señor, acatan la invitación en medio de la noche. No cuestionan, no interpelan, no murmuran, no critican, sencillamente obedecen. Y podrían haber interpelado y decir: Señor, pero a ver, hemos estado todo el día aquí predicando, escuchándole, mire, soportando el barullo de esta gente. Ahora nos ha tocado despedirnos, después de que uno está cansado de todo un día. No es un culto de una hora, Señor, es que hemos estado todo un día acá metidos y ahora tenemos que despedirnos y ahora nos tenemos que subir al barco y meternos al agua. Está de noche, Señor. No podemos quedarnos en un hotelito por ahí. No, ellos no rechistaron nada, ellos obedecieron. Marcos sigue narrando que mientras ellos estaban ya en la embarcación, rumbo al otro lado, a Gadara, iban a Gadara, se levantó una gran tempestad, versículo 37, de viento que echaba las olas en la barca de manera que se anegaba, se hundía, se llenaba de agua y se hundía. Lucas también narra esta parte del evangelio y él añade algo interesante. Dice que no solo se anegaba, sino que peligraba. Lucas 8:32 dice eso, se anegaba, pero también dice Lucas que peligraba. La obediencia a Cristo no impide que vengan las tormentas, hermanos queridos. No. De hecho, las tormentas han de venir por causa de nuestra obediencia. Eso es lo normal. Cuando tú y yo obedecemos al Señor, van a venir tormentas. Hay un misionero que llevó el evangelio a Brasil. Él se llama Hasbel Green Simonton. Este misionero instaura la iglesia presbiteriana en Brasil. Pero ¿qué pasó? No fue algo fácil para él. Cuando él tuvo este sentir, lo habló a la congregación, lo habló al grupo de misiones de la congregación. Había una comitiva de misiones y dice: yo tengo el sentir de Dios de ir a Brasil a llevar el evangelio, a proclamar las buenas noticias. Y la comitiva de misiones dijo: no, hermano, creo que Brasil es un país muy peligroso, es un país muy inhóspito, hay selva tropical, hay animales peligrosos, puede ser muy peligroso para ti ir allí. Y dice que Simonton dijo: hermanos, les voy a decir algo, el lugar más seguro para que un hombre esté, aún rodeado de amenazas y de peligros, es el centro de la voluntad de Dios, y ahí quiero ir. Y la historia dice que este hombre instaura allí como misionero la iglesia presbiteriana en Brasil. Él fue el pionero de la iglesia presbiteriana en Brasil, una iglesia muy grande en Brasil, Elena, ¿a que sí? Muy grande, y no solo en Brasil, es una iglesia grande en el mundo. Y Brasil es esa entidad o esa iglesia es una de las iglesias que más misioneros manda al mundo. Hay muchos misioneros brasileros en Europa, en España, conocemos algunos.
Entonces, la obediencia a Cristo no impide que vengan las tormentas. Las tormentas han de venir por causa de nuestra obediencia. Me pregunto en este momento, ¿estás enfrentando alguna tormenta por obedecer a Cristo? Hago matiz ahí, ¿no? ¿Estás enfrentando alguna tormenta por obedecer a Cristo? ¿O por qué estás enfrentando la tormenta? Entonces hay que saber por qué enfrento mi tormenta. ¿Es por causa del Señor o es por mi propia causa? Segundo, la presencia de Cristo no evitó la tormenta. Esta parte me gusta también. Versículo 38, mira lo que está pasando en la escena que está narrando Marcos. ¿Y él estaba en dónde? En la popa, durmiendo sobre un cabezal. Claro, cuando ellos se adentran al mar de Galilea, no había tormenta, pero como es usual, ya era de noche. Entonces pongámonos en la escena, imagínense en la escena, se están subiendo a la barca, está tranquila el agua, es de noche, Jesús también como humano está cansado, se va a la parte trasera del barco que es la popa y coge el cabezal, que es un cojín pequeño para poner la cabeza, se recuesta allí en un rincón de la barca y se duerme. Aparte que era el escenario propicio, porque mientras la barca va andando, ¿qué pasa en la barca? Se va meciendo, lo va arrullando, él estaba cansado. Y en esos inicios de la travesía de la barca, él cansadito, tú imagínate uno cansado y que lo arrullen ahí, se duerme, quedó frito. Y mientras él dormía, ya bien mar adentro, se desata la tormenta, ¿no? Y dice que ellos empezaron a despertarle, versículo 38, y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Nos vamos a hundir, nos vamos a hundir. Yo me pregunto antes de llegar a esta escena, ¿qué estarían haciendo realmente ellos mientras se navegaba, no? Yo tengo derecho a preguntarle al texto, de hecho es bueno preguntar, imaginar qué pasaría mientras llegó ese momento de tormenta. Bueno, ya Marcos narra que Jesús estaba durmiendo y me preguntaba, ¿comentarían algo al respecto de la parábola del sembrador? Oye Pedro, ¿qué te pareció lo que Jesús habló acerca de la parábola del sembrador? Las semillas que él echó en diversas tierras, los corazones a donde llegó la semilla, ¿tendrá que ver algo con lo que vamos a hacer nosotros en este tiempo con él? ¿Y qué de la semilla de mostaza? La más pequeña de todas las hortalizas y llega luego a ser la más grande, como los árboles. Yo creo que algunos de esos temas tocaron mientras Jesús dormía y ellos ahí charlaban al arrullo de la barca y de la noche, porque no dice que ellos dormían. Entonces yo puedo pensar que estarían charlando algo con relación al día, como cuando uno va a un evento y hay predicadores impresionantes con palabras tremendas y uno sale por el valle, uy, qué buena palabra, ¿no? Sí, me encantó el punto tal, uy, sí, viste lo que dijo de tal, yo no sabía esto, y empieza uno a hablar un poquito y de repente si hay un café que uno pueda compartir con alguien, se sienta, comparte y habla. Entonces yo creo que ellos posiblemente podrían haber comentado algo. Bueno, la verdad, Marcos no da ningún detalle acerca de lo que hablaron, pero sí dice que Jesús estaba durmiendo atrás, en el cabezal, recostado. Y ahí es cuando llega la tempestad, versículo 37, el viento tan fuerte que movía las olas. En este fin de semana que estuvimos en la convención de Asambleas de Dios, en este tiempo el viento está muy rebotado. Y en un momento le dije a Eli, vámonos a la playa. Estaba gris, súper gris, y soplaba fuerte y el mar estaba muy espumoso y rebotadísimo. Y dije, madre, ¿cómo sería esa experiencia de los discípulos? Si aquí a la orilla yo siento miedo y no me atrevería a meterme, ¿qué pasaría de ellos, no? La vida cristiana es como ese viaje. Jesús nos habla y nos da dirección. Pasemos al otro lado. Esa dirección puede ser o bien un llamamiento, o bien una vocación, algo que el Señor te invita a hacer. Pasemos al otro lado. Hay un lugar hermoso que nos espera en el cielo. Tenemos una invitación un día a pasar al otro lado cuando
cuando ya dejemos de estar en esta tierra. Y lo interesante es que en esa trayectoria Él está en la embarcación con nosotros. O sea, Él va a nuestro lado. ¿Y cómo va Jesús a nuestro lado? ¿Alguno me puede decir eso? ¿Cómo va Jesús a nuestro lado? Así como estuvo en la barca con los discípulos. A ver, ¿quién puede decirme? ¿Cómo creen ustedes que Jesús va a nuestro lado? A través del Espíritu Santo, sí, señora. Muy bien, Lidia. Ahí va Jesús. En la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros, va Jesús a nuestro lado todo el tiempo. Pero me pregunto, ¿será que porque el Espíritu Santo esté en nosotros, eso va a evitar que haya tormentas? No. A todos nos llegan las tormentas. Sin embargo, como les decía, hay que tener en cuenta de dónde viene la tormenta. Vamos a ampliar un poquito esto. Toda tormenta deja ver el verdadero concepto que tenemos de Dios. Recuerda esto. Las tormentas no llegan porque sí, pero dejan ver el verdadero concepto que tenemos de Dios. El versículo 38 en Reina Valera dice: y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En la Nueva Traducción Viviente dice: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. ¿Qué indica esta expresión? Lo primero es que ellos le llaman a Él Maestro. O sea, ¿cuál es la idea que tienen? Que Él es el que les enseña, que Él tiene muy buenas enseñanzas para dar, que lo que Él dice es verdad, que su palabra es profunda, que sus palabras te ponen a pensar, que sus palabras te confrontan, que sus palabras te conmueven, que sus palabras te inspiran. Total, ellos eran sus discípulos y estaban aprendiendo. Maestro es lo primero que le dicen. Y me pregunto, bueno, muy bien, eres mi maestro, pero parece que tus enseñanzas no nos van a ayudar en este momento. Vamos a naufragar. No es tiempo de pensar en la Biblia. Hay que actuar, maestro. Muy buena la predica de la parábola del sembrador. Genial la parábola de la semilla de mostaza, pero ahora no me sirve esto acá. Hay que actuar, hay que hacer algo rápido, nos vamos a hundir. Cuando vienen las tormentas se nos olvidan las promesas de Dios, ¿sabían ustedes eso? Tenemos una Biblia con tantas enseñanzas tan poderosas, con tantas promesas tan prácticas, pero es tanta nuestra angustia que parece que Dios no tiene nada que decir frente a la tormenta. Hay que actuar y ya está. Y que las cosas salgan como salgan, ¿no? Hay cristianos que leen la Biblia, pero desconocen al Dios de la Biblia. Y eso no es nuevo, ¿sabes? No es nuevo. Mira lo que dice la Biblia en Juan 5, 39 al 40. Lo vamos a constatar. Hay cristianos que leen la Biblia, pero desconocen al Dios de la Biblia. Juan 5, 39 al 40 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En este texto Jesús les está haciendo un reproche. No les está instando a leer la Biblia, no. Les está haciendo un reproche porque ellos sí leen la Biblia y de hecho saben que ahí está la vida eterna. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Ahora, yo soy la vida eterna, pero ustedes no vienen a mí, y la Biblia dice que yo soy la vida eterna. Ese es el reproche que les está haciendo en Juan 5:39. Conocen la Biblia, pero no me conocen a mí, al Dios de la Biblia. No tienen una relación profunda y real con Él. Debemos tener cuidado de que la Biblia no se convierta para nosotros en un simple manual de estudio. En los tiempos que corren, la Biblia se puede convertir en un simple manual de estudio. Muy buenas enseñanzas, poderosas, profundas, pero no están afectando mi vida realmente. No, para nada. La palabra de Dios nos debe conectar con Dios para conocerle y para ser transformados por su poder.
Volvamos a la barca para descubrir otra realidad aquí. Ellos ven a Jesús como una posible víctima, alguien que podría morir con ellos al naufragar la barca. Escuchen lo que ellos dicen: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos no están hablando de ellos mismos, están diciendo: tú y nosotros vamos a perecer aquí en esta barca. Espabila, despiértate, al menos te vamos a poner en el contexto. Su instinto de supervivencia hace que despierten a Jesús para que esté en el momento, que actúe, ¿no? Entonces ellos actúan por instinto, no por fe. Cuando no entendemos quién es el que está con nosotros, nos pasa exactamente lo mismo. Actuamos por instinto y nuestra fe en Dios desaparece. A ver, si ellos supieran quién estaba con Jesús, estarían frescos igual. Dice, ¿sabe qué? ¿Por qué no dormimos como Él está durmiendo? Él dijo, pasemos al otro lado. Y si Él dijo, pues yo creo que vamos a pasar, porque Él lo dijo. Pero no, ellos lo despiertan como queriendo decir que nos estamos hundiendo, tú y nosotros nos vamos a hundir, maestro. Entonces el instinto se despierta en ellos y la fe mengua. Empezamos a desesperarnos y a buscar posibles soluciones, dejando a Dios al margen. Nuestros miedos y temores ahogan la fe, dejándola nula. El profeta Habacuc declara: mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. La fe en Jesucristo o la confianza en Jesús nos mantiene vivos en medio de la tormenta. Eso es lo que nos mantiene vivos en medio de una tormenta, créeme. Sus promesas, cuando Él dice vamos al otro lado, ya es una promesa lanzada. A ello debemos aferrarnos. Si Él dice que está con nosotros, a ello debemos aferrarnos y confiar para salir vivos de la tormenta. Justamente el reproche de Jesús es por falta de fe en Él. La fe que ellos necesitaron mostrar en Cristo en el tiempo de caos. Versículo 40 le dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ustedes creerán que esto es algo loco o algo sin sentido. Claro, una persona que lee el texto dice: pero esto es un sinsentido. A ver, se están ahogando. ¿Cómo es que Jesús les dice que no tengamos miedo? Si lo normal es tener miedo. ¿Vieron la escena? ¿Quién quisiera estar en medio de una barquilla en una situación donde hay rayos y donde hay viento y mar? Aquí uno desde la silla sentado lo ve y está tranquilo, pero si uno se metiera en esa situación, lo más lógico es que sintiera miedo, ¿sí o no? Y Jesús les dice: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Y ellos pensarían: pero ¿cómo así? ¿De qué está hablando Jesús? Que nos vamos a ahogar. ¿No ve lo que está pasando, Señor? ¿No ve las circunstancias? ¿No ve lo que están diciendo las circunstancias, Señor? Es que está ciego, mira los rayos y centellas que caen, mira la altura de las olas, mira el viento, mira el agua que ya está dentro de la barca. Que no sintamos miedo, que no tengamos fe. Ahora no nos venga con prédicas que nos vamos a ahogar. Y Jesús, tranquilo. Cuando no sabemos quién es el que está con nosotros en medio de la tormenta, los miedos nos superan, nuestra fe se acaba y Dios llega a ser uno más. Qué triste, ¿no? Cuando Dios llega a ser uno más, lo rebajamos a nosotros, lo rebajamos a nuestra condición, lo rebajamos a nuestro miedo, lo rebajamos a a lo que tú quieras, lo rebajamos. Un Dios incapaz de hacer nada por nosotros. El miedo a la tormenta anula la fe y distorsiona la imagen de Cristo. Para finalizar este punto, tenemos que preguntarnos: ¿realmente conocemos al Jesús de la Biblia? Hoy es el día de la Biblia. Pero preguntemos, ¿conocemos realmente al Jesús de la Biblia a tal punto que podemos depender de Él en medio de las tormentas que vienen a nuestra vida? ¿Tienes tú una fe certera en Cristo? ¿Es la Biblia un manual de instrucción? ¿Solamente eso? ¿O es
el libro santo de Dios, fiable e inerrante, que instruye y me conecta con Él para ser transformado, ser una persona de influencia y soportar las tormentas. Mientras caminamos con Cristo en este mundo lleno de tinieblas, debemos estar atentos con una fe clara y real en Él, ya que las tormentas llegarán en cualquier momento sin dar aviso y sin importar que Él esté en nosotros y que nos acompañe. Y el tercer punto va a desatar el porqué de todo esto. Comienzo nudo y ahora empieza el desenlace. Eso es lo que nos enseñan en la lengua y literatura. Tercero, las tormentas son el escenario para la manifestación del poder de Dios. Marcos 4:39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Yo me preguntaba, ¿será que los discípulos pensaban que Jesús se levantaría, hablaría al viento y reprendería a las olas? No. Por la manera como lo despertaron, ¿no? ¿No tienes cuidado que perecemos? Los discípulos jamás se imaginaron, nunca se imaginaron que Jesús iba a callar el ruidoso viento, el impetuoso mar. Nunca, eso no, por eso dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? No estaban preparados para eso, no sabían que Jesús iba a hacer eso. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 40. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El reproche que Jesús les hace nos hace entender a nosotros que ellos no tenían ni idea de que Jesús iba a hacer algo por ellos. Y el versículo 41 también dice que ellos se asombraron al darse cuenta que Jesús podía calmar la tempestad. O sea, ellos no tenían idea. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Versículo 41. Así que hay 3 razones aquí en la Biblia para pensar de que ellos no tenían ni idea de quién estaba ahí en ese momento. ¿Saben quién estaba ahí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el que creó el mar y las fuentes de las aguas. No tenían ni idea. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, no seamos como ellos, que aunque parece que tenemos una Biblia y parece que la estudiamos muy profundamente, llegamos a ser como personas que no tenemos ni idea de quién está con nosotros. No tenemos ni idea de quién es Jesús. 3 preguntas como fiel indicativo de que ellos no tenían idea de que Jesús podía resolver el problema. Las tormentas imposibles son el escenario perfecto para la manifestación del poder de Dios. Una pregunta que surge a la par con este evento de poder es: ¿por qué se desató la tormenta? ¿Quién estaba detrás de este fenómeno meteorológico? ¿Es solamente un fenómeno meteorológico o había alguna manipulación detrás? Me gustó el film que vimos de 2 minutos. Vi muchos, pero no concordaba con lo que yo había investigado. Solo este concordó. Recuerden que Jesús les dice: pasemos al otro lado. ¿Y para qué? Cuando ustedes leen capítulo 5, que es lo que sigue, ellos llegan a la tierra de Gadara. Y en la tierra de Gadara hay una persona que está endemoniada. Marcos narra que esa persona tiene aproximadamente una legión. Una legión son 6,000 soldados. En una legión romana, porque se están hablando en términos así, son 6,000 soldados. Cuando Jesús llega y ve al endemoniado, le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él dice: me llamo legión porque somos muchos. Había más de 6,000 demonios. Aunque los demonios le piden permiso para salir del cuerpo a Jesús, dicen que ellos van a una piara, a un hato allí de cerdos. Hay 2,000 cerdos, dice Marcos. Se meten ahí y ellos van y se precipitan al mar. Mueren ahogados todos esos animales, ¿vale? Entonces, póngase en el contexto. Tienen que pasar al otro lado para dar liberación a un hombre que está cautivo por el diablo. Ese era el propósito de pasar al otro lado. No estaban teniendo una noche de excursión por el agua, no. Entonces, en este sentido,
El teólogo R.C. Sproul dice al respecto, y aquí abro paréntesis: la expresión calla, enmudece, en los originales quiere decir esto: cállate y queda amordazado, queda atado. Jesús anteriormente ha enseñado que para poder hacer frente al hombre fuerte, en el libro de Marcos, dice que hay que atar al hombre fuerte para poder ir y quitarle lo que no le corresponde. El teólogo Sproul dice que la misma metodología que usa Jesús en la barca para reprender el viento y el mar es la que utiliza con los demonios. Entonces es interesante en el film que cuando ustedes lo vieron, Jesús estaba en la barca y estaba percibiendo lo que había, observando lo que había. Se tomó su tiempo y ordenó, reprendió literalmente: calla, enmudece. Es muy probable que detrás de esto había, por la violencia, dice el teólogo, por la violencia de las aguas, lo impetuoso, lo extraño. ¿Por qué? Porque aunque se llama el mar de Galilea, era el lago de Genesaret, era un lago. Demasiado violento era lo que estaba pasando. Había una realidad espiritual ahí que se movía. Cierro paréntesis. A la par de este comentario que hace Sproul, entonces yo sigo pensando al respecto del texto. Vale, pero ¿qué será lo que realmente quería hacer el enemigo si estaba operativo en ese viento, en esas olas, en ese mar? ¿Impedir que Cristo fuera al otro lado solamente? Si Marcos dice que iban a perecer, entonces lo que yo creo que el enemigo intentaba era que todos murieran esa noche. Y no es la primera vez que el diablo hace un atentado contra la vida de Cristo. ¿Cuál fue el primer atentado que el diablo hizo contra la vida de Cristo? Los que estudian el libro. Cuando nació. ¿Recuerdan? Herodes dijo: bueno, los magos no vinieron a darme respuesta, y pasaron así algo así como un par de años. Dijo: vayan y maten a todos los niños menores de esta edad. Y fueron y mataron una cantidad de niños. Primer atentado contra el Mesías. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Primer atentado. Segundo atentado, lo vimos hace 8 días en casa más atrás. La tentación de Jesús. Si eres hijo de Dios, súbete al pináculo del templo y lánzate. Dice que eso era el lugar más alto de Jerusalén. Y entonces el diablo, para darle confianza, le dice: porque la Biblia dice, escrito está, a sus ángeles mandará para que te cojan y no te pase nada, tu pie no tropiece en piedra. ¿Tú crees que el diablo estaba queriendo ver cómo los ángeles vienen a recoger al Señor? No, literalmente quería que el Señor se matara. Segundo atentado. Tercer atentado, Lucas 4, 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Tercer atentado. Cuarto atentado, aquí. Las tormentas que se levantan en contra de la voluntad de Dios son y serán el escenario perfecto para la manifestación de su poder. Si estamos actuando de acuerdo con los planes de Dios, vendrán tormentas, pero Dios también estará ahí con su poder para favorecer a aquellos que anhelan hacer su voluntad. El respaldo de Dios estará ahí, aun cuando hayan tormentas, aun cuando el diablo diga: los voy a matar, los voy a quitar de en medio. No van a hacer los planes de Dios. El Señor va a estar ahí. Tenemos ejemplos magistrales de eso. David venciendo a Goliat. El propósito de Dios era que David llegara a ser el rey de Israel, porque antes de enfrentarse a Goliat había sido ungido por Samuel para ser el rey. Moisés, cuando liberó a su pueblo, ¿no?, de Faraón, de la esclavitud egipcia, mostró Dios todo su poder ahí, mandando las 10 plagas. Job y su devoción por Dios, ¿recuerdan?
Un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, pero llega el diablo y dice, pues vamos a matar a su familia, voy a atacar toda su economía, voy a atacar todos sus cultivos, sus sembrados, voy a atacar su salud también. El Señor no toca su vida. Hay propósito para ese hombre. Daniel, por hacer la voluntad de Dios, fue lanzado al foso de los leones. Y allí el Señor vino y cerró la boca de los leones. No se va a comer a Daniel porque hay propósito para ese hombre. Sadrac, Mesach y Abednego no quisieron arrodillarse ante la estatua, pues los vamos a lanzar al horno. Tuvieron que entrar al horno, vivir la tormenta. Pero Jesús dijo, no van a morir en el horno, hay propósito para estos hombres. Cuando Dios nos indica hacer algo, cuando Dios te indica hacer algo, aunque el diablo se levante, aunque vengan las tormentas, si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, el Señor hace que tú cumplas su propósito. Dios nos enseña y nos da lecciones de fe en medio de la tormenta. Así que, hermanos, cuando vengan las tormentas, no pienses. A veces el diablo nos quiere vender, cambiar la fe, trastocar la fe, ¿no? Pero ¿cómo es posible que yo siendo cristiano, Señor, si yo soy muy devoto? Y mire lo que me está pasando, mire cómo estoy viviendo, mire esta situación que estoy enfrentando, mire cuánto llevo con esta enfermedad, mire cuánto llevo con este problema. Y yo soy una persona fiel, devota, íntegra, entregada. El Señor dice, pero hay propósito para tu vida. Tranquilo, yo estoy aquí contigo en la barca. Hay que pasar al otro lado. Este mar no es para siempre. Esta tormenta no es para siempre. Es solo un momento para pulir tu fe. Para saber que aunque esto está aconteciendo, yo voy a tu lado, estoy contigo. Y esto no acontece sin más. Acontece porque el enemigo no quiere que tú hagas mi propósito. Pero yo estoy aquí para desatar mi poder también y para callarlo, para amordazarlo, para atarlo, para que vayamos y tomemos lo que yo, el Señor, quiero para ti. Para concluir, debemos saber de dónde vienen las tormentas. Y no es complicado cuando revisamos nuestra vida y sabemos si estamos actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Si tú estás actuando y viviendo y anhelando hacer la voluntad de Dios y caminando en pro de su voluntad, hermano, créeme que las tormentas que vienen son por causa de eso, porque tú anhelas hacer la voluntad de Dios. Y ojalá que esa sea la causa de la tormenta, que no sea otra causa, sino que sea esa, que tú anhelas apasionadamente, total, completamente, anhelas hacer la voluntad de Dios y vienen las tormentas. Quizás se padezca por un momento, se sienta que tu fe desvanece, sientas que tu barca se llena de agua, sientas que se está hundiendo todo, pero créeme, si estás haciendo la voluntad de Dios, el poder de Dios se manifestará para atar al hombre fuerte, para amordazarlo, para callarlo y para que tú sigas adelante y cumplas el propósito de Dios. Y si Dios ha puesto sus ojos en ti, cada vez que hay una tormenta, el Señor le va a decir al diablo, no, yo tengo propósito para él o para ella. Tú no vas a hacer nada en esa vida. Lo siento, diablo, pero no puedes tocarlo. Tengo planes para él, tengo planes para ella. Me ama, quiere hacer mi voluntad. Entiende que yo soy un Dios de propósito. ¿Sabe quién soy yo? ¿Sabe por qué llegué a su vida? No lo vas a tocar. No lo vas a tocar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque aunque vengan las tormentas, Señor, si estamos en el propósito, ahí es donde es el mejor lugar donde tú manifiestas tu gloria y tu poder. El mejor lugar y escenario donde tú nos enseñas a vivir el sermón de la fe en nuestra propia piel, para hacernos más fuertes, para hacernos mucho más estables, para conocerte mejor, Señor. El mejor escenario para descubrir cosas nuevas de ti es la tormenta. Así que gracias, Señor, por las tormentas que llegan a nuestra vida. Ruego, Padre, que sigamos andando en el propósito, caminando hacia tus
proyectos y planes, Señor. Que nuestro corazón se encamine hacia tus sueños. Que nuestros corazones se encaminen hacia tus anhelos, Señor. Porque es mucho más seguro estar en ese camino que en cualquier otro. Alabo tu nombre en esta mañana. Y te exalto porque eres un Dios bueno, misericordioso, todopoderoso y justo. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Bendice a tus hijos en esta mañana. Bendice a tu iglesia, Señor. Y ayúdanos a pasar al otro lado, a cumplir con tu propósito, Señor. A liberar a esas almas cautivas por el diablo, Señor. A esos hombres que están atados, amarrados, Señor, sufriendo como este endemoniado de Gadara. Pero tú llegaste a esa escena después de bajarte de la barca y diste liberación. Señor, que tu iglesia esté preparada para esto, Dios. Porque en el mundo hay mucha gente de corbata atada por el diablo. Hay mucha gente de gobierno atada por el diablo, Señor. Hay mucho intelectual atado por el diablo, Señor. Y es tu iglesia la que ha de ir, la que ha de pasar al otro lado y aceptar el desafío. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.